Comentamos que como parte del evento, pues vamos a grabar la sesión y se van a estar tomando capturas de pantallas. Entonces, si desean permanecer anónimos, entonces pueden dejar la pantalla bloqueada, ¿verdad? El video bloqueado. Pero igual sí nos gustaría mucho poder conocerlos y pues que no sean tímidos y que puedan abrir su video. Sí, continuamos con la presentación. Bueno, la agenda que tenemos hoy, pues vamos a iniciar pues con contarles quiénes somos, quién es Women Who Code. Y pues hoy vamos a tener el tema de cómo preparar una propuesta, vamos a hablar de cómo hablar en público, vamos a tener a nuestras panelistas que nos van a compartir sus experiencias y también pues vamos a tener un espacio para que puedan hacer sus preguntas. Queremos comentarles dentro de nuestras mejores prácticas para esta sesión, pues por favor siempre mantengan su micrófono bloqueado. Por favor siéntanse cómodos y en la libertad de encender su cámara para que podamos vernos. Y cualquier pregunta que tengan, por favor la pueden hacer a través del chat. Vamos a tratar de hacer lo más ágil posible el poder responderles sus preguntas. Queremos contarles entonces quiénes somos Women Who Code. Pues somos una red de mujeres en tecnología y esta es una red, la red más grande en el mundo. Somos más de 250,000 miembros. Estamos en más de 122 países y en más de 100 ciudades. Acá pues tenemos las fotografías de nuestro equipo. Somos un equipo integral, un equipo con que tenemos diferentes conocimientos y desarrollo en diferentes áreas y que estamos muy felices de poder pertenecer a esta red y de poder compartir con ustedes y pues también de invitarles a ser parte de nosotros. Les queremos contar sobre nuestra misión, que es inspirar a las mujeres a alcanzar una excelencia en las carreras de tecnología. Y nuestra visión es que podamos tener un mundo donde las mujeres diversas estén bien representadas en diferentes áreas, que puedan ser líderes técnicas, ejecutivas, que puedan fundar compañías, que puedan creer en la inversión del capital, en ser miembros de juntas y ser ingenieras de software. Ahora vamos a hablar un poco de la comunidad local de aquí, de la red de Guatemala. Pues ahorita somos 16 líderes, somos 1,000 miembros, habemos 13 voluntarias y hasta ahora se han realizado más de 20 eventos. A pesar del tiempo de la pandemia, pues esto no nos ha impedido, realmente ha sido una oportunidad para poder abrirnos y llegar a más personas. Entonces, así como esta actividad se ha tenido más actividades y pues les invitamos a que sigan uniéndose a nuestras actividades, a que nos sigan en las redes. De los eventos que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, pues los podemos dividir en 3 áreas. Pueden ser talleres técnicos, desarrollo profesional y de liderazgo. Hoy pues tenemos un taller de desarrollo profesional. Se ha tenido varios talleres técnicos y que muchos de esos son recurrentes. Entonces, acá hemos visto lenguajes de programación, actualidad en temas de tecnología, de data science, también el área de liderazgo para poder desarrollar proyectos, saber cómo influenciar a otras personas, liderazgo y así. Y pues aquí tenemos algunas fotos de algunas actividades que se han realizado, que se han realizado presencial, pues antes de la pandemia. Y pues ahora pues que estamos realizando estas actividades vía pues diferente, pero que ha dado muy buenos frutos.
Y queremos compartirles también nuestro código de conducta. Pues Women Who Code es una comunidad inclusiva que se dedica a proveer experiencias que empoderen a todas las personas. Entonces aquí pueden participar pues tanto hombres, mujeres y sin ningún, no se discrimina. Pues si quieren saber un poco más de nuestro código de conducta, pues pueden visitar la página que ahí abajo está en la presentación. Y nuestro objetivo pues es que estos eventos pues inspiren y que sean incluyentes, ¿verdad? Y que pues las mujeres también nos podamos sentir incluidas en todas estas áreas de tecnología y podamos sentirnos inspiradas por otras mujeres. Dentro de las recomendaciones que queremos dar, pues está, pues ahorita pues ya iniciamos con nuestro evento, ya estamos acá conectados. Y pues vamos a iniciar con nuestro panel de cómo preparar tu propuesta y muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Muchas gracias, Valesca. Vamos a ver qué escribieron aquí en el chat. Vamos a ver. Pues bienvenidas, Gabriela, Mariana, estudiantes de sistemas, Ángel, también de la USAC, María Rosa, de Argentina. Muy bien, pues bienvenidas. Ahí están muchas en el chat, pues ahí contestamos todas. Entonces, prácticamente, pues bienvenidas, bienvenidos a todos los que están ahorita en la charla. Mi nombre es María Carmen Castillo y voy a ser la primera en participar. Como decía la agenda, pues la primera parte va a ser cómo preparar tu propuesta. Digamos, la charla taller está orientada principalmente a que cuando nosotros hacemos, cuando nosotros vemos, porque vemos en las redes sociales que se abren propuestas se abre la convocatoria para propuestas, nosotros lo que queremos prácticamente es aplicar, pero ya cuando vemos todos los requisitos que eso conlleva, pues entonces a veces eso nos para un poco. Entonces la idea principal y el objetivo es que veamos que no es cosa del otro mundo, de que aplicar nuestra propuesta lo podemos hacer y que podemos aplicar a todo lo que nosotros queramos. Entonces, pues como les decía, yo soy ingeniera informática y sistemas, soy docente universitaria y empresarial en lo que son áreas de desarrollo de software y en herramientas de software en general. Soy gestora académica de un par de instituciones y soy apasionada del software libre, entonces yo soy fan del software libre y todo lo que tiene que ver con comunidades. Pertenezco a varias comunidades de software. Pues sí, esta foto pues la quise poner ahí porque justamente fue una de las primeras charlas que yo di ahí en el INTECAP. Aunque realmente mi primera charla fue en la Universidad de San Carlos en el 2006. En el 2006. Y yo tenía 26 años, más o menos, por ahí. Y sí fue súper complicado para mí. Pero pues siempre es la primera vez, ¿verdad? Entonces, cualquier duda o comentario, pues lo pueden hacer por medio del chat. Yo aquí no miro mucho el chat, pero igual me pueden interrumpir las que están viendo el chat si necesitaran algo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo voy a dar una conferencia? ¿Verdad? Primero que todas tenemos muchos conocimientos que podemos compartir, ¿verdad? Podemos trabajar lo que es el networking. Prácticamente ahorita está como muy de moda esa palabra, el networking, de cómo hacer relaciones con otras personas de nuestro mismo ámbito, se podría decir, ¿verdad? Entonces, esa es una de las principales situaciones por las que yo voy a hacer, dar una conferencia, ¿verdad? Porque yo conozco personas de mi mismo ámbito y me motivo a seguir adelante. Y eso del networking me puede servir tanto para oportunidades de crecimiento, tanto profesional como personal, ¿verdad? Porque encuentra uno personas que tienen las mismas como las mismas metas que uno tiene,
ya sea profesional como personalmente, en el trabajo, aún de forma educativa, ¿verdad? Entonces, le abre a uno las puertas para conocer más sobre becas, sobre planes de estudio, ¿verdad? Lo conocen a uno en el área de una forma global, actualmente con la parte virtual, de una forma global. La experiencia, y de ahí está la experiencia de compartir tu conocimiento. Yo lo puse otro color porque prácticamente eso era lo que a mí me motivaba, que, bueno, me motiva hasta la fecha, lo que sé, ¿verdad? Compartirlo y, y así fomentar que se pueda seguir desarrollando en esas áreas. Les diré que la mayoría de personas a las que me he acercado de que yo di alguna conferencia, ahora me superan por mucho en conocimiento, en habilidades y demás, lo cual me hace sentir muy satisfecha por haberles puesto ese granito, ¿verdad? Y otra opción, ¿verdad? Que no podemos dejar el viajar. Ahorita pues no se puede, ¿verdad? Pero cuando se pueda, prácticamente es viajar y conocer otros lugares y al mismo tiempo estamos compartiendo conocimiento, haciendo networking. La verdad es que es de las mejores experiencias, de las más integrales que uno puede tener, ¿verdad? Tanto compartir conocimiento como todo lo demás. Entonces, ¿qué es un CFP? Que era, no lo quisimos poner en el título, pero básicamente es el nombre con el que se llaman estas propuestas. Son Calls for Proposals, ¿verdad? O Calls for Papers, está en inglés. Y la idea es básicamente es el anuncio solicitando propuestas, ¿verdad? Que incluye el ente organizador, ya sea una universidad, ya sea una empresa, ya sea una comunidad. Lo que nos va a dar son los temas de las conferencias, o sea, los diferentes tracks, que aún puede ser algo tan simple como que si es un tema específico nos va a dar, si es para básico, intermedio, avanzado, o de diferentes áreas de la misma tecnología o de lo que estemos aplicando, ¿verdad? Del tema que estemos aplicando. La fecha límite para poner nuestras charlas, ¿verdad? Para hacer nuestras propuestas, los formatos válidos de las conferencias, los requisitos de la propuesta, o sea, las reglas del juego para poder aplicar a la conferencia. Y todas estas propuestas realmente son revisadas por un panel normalmente confidencial. Por eso es que se llama, es un llamado de propuestas, es la invitación, porque eso no significa que nosotros poner nuestra propuesta esté aprobada. Pasa por un periodo de revisión y por eso es que es importante saber cómo llenar ese llamado, esa propuesta que nosotros estamos dando, porque pasa por un panel de personas que van a revisar. ¿Qué espera ese panel de nuestra propuesta? Que sea un título llamativo, o sea, que sea un título que no es, no como un libro, no como un libro de ciencia, así cuando uno dice Química 1, ¿verdad? Algoritmos de programación, digamos, estos títulos no son tan llamativos, son como los libros que son como motivacionales, ¿verdad? Que como el de ¿quién se ha robado mi queso? ¿Verdad? Cosas así. O sea, tiene que ser un título que llame la atención, que intrigue un poquito la audiencia, ¿verdad? Se espera que nosotros pongamos qué nivel y tipo de audiencia vamos está orientada a nuestra charla. Y muy probablemente, digamos, en la parte general le dicen a uno qué audiencias hay. Entonces nosotros tenemos que poner si está orientado a niños, si está orientado a profesionales, si está orientado a estudiantes, si está orientado a vendedores, ¿verdad? Porque hay de todo, ¿verdad? Depende del área, puede ser hasta proveedores, clientes, lo que sea. ¿Cuál es la temática de mi conferencia? ¿Verdad? ¿En qué track lo van a poner? Una biografía breve. En este caso yo doy como, pues, en mi punto de vista y lo que pues yo he evaluado CFPs para algunas conferencias. Yo participo, digamos, en el Congreso Guatemalteco de Software Libre, en el Congreso Centroamericano de Software Libre, y en ellos yo evalúo propuestas. Yo soy de ese panel confidencial, ¿verdad? Pero en ese caso, normalmente en la biografía algo muy breve, si hay links al trabajo realizado, pues es lo que valida lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y las redes sociales que sean relevantes. Por ejemplo, si yo quiero que la gente sepa que a mí me gusta la fotografía, que me gusta pintar, y yo en mi Instagram tengo eso y es parte de lo que aporta a la charla, ¿verdad? Esa experiencia es eso adicional, lo voy a poner, ¿verdad? Pero no voy a poner
mi Facebook donde solo tengo cosas de mi familia, por ejemplo, o sea, no tiene sentido. Entonces, tienen las redes sociales que yo crea que son relevantes para lo que estoy haciendo. Un abstract o resumen, eso es lo más chiquito, son 2 oraciones, una que tenga la descripción del tema, un poco el título llamativo, un poco aclararlo, un poco de qué se trata, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué obtendrá la audiencia al participar? ¿Verdad? Era a partir de esta charla, la persona se irá con los conocimientos básicos necesarios para crear su propuesta, ¿verdad? Por ejemplo, dos oraciones. ¿Por qué? Porque el título y el abstract es el punto de decisión de la audiencia, es lo que va en toda la información de publicidad también. Entonces, es lo que va a jalar al participante a que participe en nuestra charla. Entonces, es muy importante. A veces han habido charlas muy interesantes y cuando uno mira el título no parece. Aún a veces hasta hacer la entrevista a la persona para saber de qué se trataba, porque no se entiende, ¿verdad? Pero no todos lados hacen eso. Ahora, si hay muchas propuestas, básicamente lo descartan, aunque sea un buen tema. Entonces, sí, es importante hacer esa parte. ¿Qué otra parte te tiene la propuesta? Aparte del abstract, una descripción breve. Esta descripción breve, esta sí está orientada directamente a los revisores. Entonces, esa descripción tiene que ser clara para el revisor. Ahí sí puede ser mucho más técnica, porque se espera que los revisores sean expertos en las áreas que están de la conferencia, ¿verdad? ¿Y por qué es que yo sé sobre el tema, digamos, en mi experiencia en el desarrollo de software, en mi experiencia dando conferencias, en mi experiencia X, en mi experiencia en mis estudios realizados o mi doctorado o en mi maestría, algo, ¿verdad? Que diga por qué es que yo sé el tema y puedo presentarlo. La forma en la que se abordará el tema, o sea, cuál es mi plan, ¿verdad? Ahí sí va, qué partes va a llevar mi charla. Si es posible, yo puedo agregar como los puntos principales de la agenda interna de mi presentación. En algunos casos hasta te piden la presentación, ¿verdad? Y no puede pasar entre 100 y 500 palabras, ¿verdad? No puede ser tampoco tan grande, pero sí, ¿verdad? Y les digo que en mi caso normalmente lo que hago es que creo un documento con todo y poco a poco lo voy depurando para dejar lo más conciso posible, ¿verdad? Eso es lo que se trabaja en la propuesta. ¿Qué aspectos tengo que tomar en cuenta? ¿Qué formatos de conferencia hay? Está lo que le dicen la charla ligera, que son 15 minutos, ahí prácticamente yo tengo como, voy muy al grano en lo que necesito, ¿verdad? No no puede fallar nada, ¿verdad? Porque no tengo tiempo para hacerlo. Una conferencia, o los talks, ¿verdad? Que son de 60 minutos. Un taller, que puede ser de 1 a 3 horas, ¿verdad? En ese caso, también uno tiene que poner qué necesito para que el taller se lleve a cabo. Y yo puedo escoger, en la mayoría de casos le dan a uno el chance de escoger qué tipo de charla. Yo podría, para empezar, dar una charla ligera de 15 minutos, si me atacan los nervios. Entonces podría hacerlo así. Y es válido. En una propuesta puede haber más de un conferencista, eso también es válido, si es mi primera oportunidad. Puedo hacerme apoyo moral, no, o acompañarme de otra persona para que entre los dos demos la conferencia, ¿verdad? Es una buena forma de comenzar, yo lo he visto bastante, que sobre todo cuando es presencial, ¿verdad? Que sea entre dos la conferencia, pues nos da más seguridad, ¿verdad? Y algo muy, muy importante es que yo en un CFP, yo puedo poner más de una propuesta, porque como va a revisión, yo tengo más probabilidades de que mi propuesta sea tomada si yo tengo más de una propuesta. Entonces, si yo realmente quiero participar, puedo poner varias propuestas de diferentes temas en diferentes tracks, ¿verdad? Siempre y cuando pues, conozca sobre el tema, ¿verdad? Básicamente. ¿Qué más? Pues, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Verdad? Pues entre lo que puedo hacer está, bueno, lo del título interesante, que sea algo vago, pero que a la hora del abstract sí aclare de qué estamos hablando. Yo puse aquí algunos títulos del último evento
en el que estuve como de revisora, ¿verdad? Por ejemplo, las ventajas de saber perder la cabeza en tu backend, ¿verdad? Es como un título llamativo, ya en el abstract decía, ¿verdad? Que estaban hablando de headless, ¿verdad? GUM, agrégale sabor a tus builds, ¿verdad? Es como mezclar la palabra con otro tema. Entonces, títulos así son llamativos, ¿verdad? Y van a jalar. Y al mismo tiempo, pues aunque sean muy vagos, en el abstract ya dice que se va a trabajar con la tecnología GOM, que es tal y tal cosa. Usar lenguaje inclusivo, digamos, tratar lo más posible de utilizar lenguaje inclusivo. Sabemos que nos estamos refiriendo a hombres, mujeres, y hacerlo lo más... Yo trabajo mucho con no sé ni qué tiempo es, pero así como estudiante, que no es ni hombre ni mujer, digamos. Pues, usar memes puede ser viable. Ahora, depende, ¿verdad?, del tipo de conferencia y a quién está dirigido. Siempre tenemos que ver a quién está dirigido. Y en el qué no hacer, ¿verdad?, título muy largo y descriptivo, ¿verdad?, que casi que son nombres de tesis, ¿verdad?, que son como de 5 líneas, eso sí, ¿no? Enfocarse en vender un producto, a veces cuando está demasiado enfocado en el producto, dependiendo si está uno orientado, si es una conferencia, por ejemplo, de Oracle, entonces ahí sí de plano. Pero si es es de como general, enfocarse en un producto a veces no es tan buena idea, porque parece de ventas, ¿verdad? Y no estamos vendiendo un producto, hay que enfocarse en la tecnología como tal. Y chistes que puedan malinterpretarse, a veces hasta eso tenemos que ver, tal vez uno por romper el hielo hace un chiste que no es acorde, sobre todo ahora que es virtual, que habemos como de diferentes culturas, los modismos no mucho, ¿verdad? Entonces los chistes se pueden malinterpretar y en lugar, pudo haber sido una excelente charla y el chiste hizo que al final se viera mal, ¿verdad? Entonces, aún yo les aconsejo comentar lo que van a presentar, aún preguntarle a alguien de su confianza, ¿verdad?, sobre los chistes y qué piensan, y si no, mejor no, ¿verdad?, para evitar. Pues, pues para finalizar, pues el objetivo es crear una propuesta que convence a los revisores que conoces el tema y la audiencia a la que te diriges, ¿verdad? Ahí uno tiene que estar muy seguro de qué es lo que va a presentar y eso convence a los revisores de qué es lo que quiero dar, porque muy aparte, que es lo que viene adicional, es cómo voy a dar mi presentación, ¿verdad? Que eso Andrea va a darnos todos los tips existentes para que nosotros podamos hablar bien en público. Pues eso sería todo en relación a la parte de el CFP. Ahora Sí, vamos... ¿Sí? hay una pregunta aquí en el chat Ay, de bueno. parte de Cristian y dice que si el lenguaje inclusivo sería neutral o cómo tú lo recomendarías. Sí, yo recomendaría neutral, digamos, a veces depende, porque digamos, si realmente hay congresos que son orientados a brecha de género y todo, entonces ahí sí es como bien importante usar el todas y todos, así en todo, ¿verdad? Pero si no es, si es básicamente tecnología, sí más neutral, digamos, estudiante, la persona que preside, usar el persona que, ¿verdad? Porque entonces ahí abarca uno mucho. Entonces, así como que la persona que participa, para no tener que estar haciendo, ¿verdad? El participante y la participante, él no sé, es mucho, ¿verdad? Entonces, ya hasta uno solito se hace bolas. Y no es el objetivo, estamos hablando de cosas muy técnicas de tecnología, o sea, no es el objetivo, ¿verdad? Gracias, María. A mí me gustaría agregar algo acá y es súper importante esa parte del lenguaje inclusivo y también lo que mencionaba sobre los chistes, de no hacerlo, ¿verdad? O sea, realmente pasa mucho ahora con la globalización que nuestras charlas tienen más alcance. Entonces, creo que tenemos que ser, aparte de inclusivos, tenemos que tratar de ser neutrales en temas como modismos o cosas que nosotros creamos que es gracioso en nuestro entorno, no sabemos cómo personas de otro entorno o de otro país lo va a tomar. Entonces, es muy, muy importante eso y realmente es un reto bastante grande porque uno suele asumir muchas cosas. Entonces, creo que sí vale la pena destacar esa parte. Gracias, Yolanda.
Sí, la verdad es que sí. Y uno lo ve tanto como participante como expositor, ¿verdad? Que sea eso no lo debía haber dicho. Algo por allí. Bueno, pues si no hay más dudas para poder seguir, igual vamos a tener un área de preguntas. Entonces, para poder seguir y que tengan todo el contexto, de repente se resuelven en el camino ahorita con el panel la mayoría. Entonces, ahora vamos a ver la parte de cómo hablar en público. Una cosa es la presentación y otra es ya dar la charla. Entonces, para eso, Andrea Grimaldi nos va a facilitar esta parte. Pero ella es ingeniera en sistemas y es conferencista. Es business analyst and product owner y le encanta actuar, leer y nadar. Entonces, imagínense, si le encanta actuar, ahí sí pueden abordarla con muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, bienvenida, Andrea. No sé, bueno, si quieres tú me vas diciendo si te cambio la diapositiva o si quieres presentar tú. No, yo te voy indicando. Vale, está bien, muy bien. Hola a todos, gracias María por la introducción. Pues sí, mi nombre es Andrea y estoy súper feliz de compartir hoy un poco con ustedes acerca de algunos tips que me han servido y que he visto que le han servido a otras personas para poder desenvolverse mejor cuando ya tienen su idea plasmada y ya quieren entregársela al mundo. Continuemos, María, por favor. Una pequeña agenda, vamos a hablar de la preparación antes de una charla, que es sumamente importante. Tips para la hora de la hora, a la hora del show, y cómo navegar preguntas y respuestas. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar un poco acerca de la preparación. Es sumamente importante entender que ni siquiera las personas que se dedican a dar charlas se suben al escenario y lo entregan así por así, ¿verdad? No es una cuestión que salió de la nada, no es una cuestión de, ay, qué pila sea para hablar, y eso se trae, no se hace, no, no, no. Esto es una cuestión que se prepara y no tiene nada de malo, es un skill que se desarrolla, es una habilidad. Siguiente. Vamos a empezar con lo básico, que es la preparación física. Les recomiendo mucho mantenerse hidratados antes de dar una charla, especialmente si su charla es larga, estamos hablando de una charla de 1 hora, por ejemplo. Les recomiendo tomar agua, bastante agua, antes de la presentación, pero durante el día. No vayan a tomarse 1 litro de agua antes de entrar, ¿verdad? Durante el día, cuiden su consumo de café. El café es uno de los mayores agentes de deshidratación. Tómenlo en la mañanita y durante el día están tomando agua, tengan siempre un vaso de agua cerca por si la garganta se les reseca. Cuiden su sueño antes de la presentación. Y aquí me van a decir, ay Dios, pero si tengo los nervios de la charla, ¿cómo voy a dormir bien? Sí, puede pasar. Traten de tener un ritual de sueño, algo que les relaje mucho antes de dormir y procuren en la medida de lo posible dormir bien, porque eso ayuda también a mantener las cuerdas vocales hidratadas y a estar tranquilo y relajado. Y en cuanto a la disposición corporal, vamos a enfocarnos un poquito en esta charla específica, más tips para hablar en línea, ¿verdad? Porque es lo que más estamos haciendo en estos tiempos de pandemia. ¿A qué me refiero con disposición corporal? Siéntense erguidos y estén conscientes que el cuerpo manda a la voz. Primero es el cuerpo y luego la voz. Si yo estoy derretida en mi silla, ¿verdad? Estoy así, entonces la voz va a salir, probablemente no va a salir de la forma más segura, no va a sonar con esta seguridad. Siéntense erguidos, traten de tener apoyo en la espalda. Son cuestiones que suenan muy obvias, sin embargo, si las cuidamos, eso se va a notar a la hora que entreguemos la charla. Siguiente, por favor. Vamos a hablar también de la preparación emocional, una vez ya tienen más o menos su disposición física. Esto es una cuestión que es un trabajo interno, cada persona lo va a hacer de distinta forma y se va a ver diferente para cada persona, pero aquí les dejo algunos tips que les pueden ayudar. Primero, piensen todos en algo difícil que hayan hecho antes, algo que les haya dado mucho miedo e igual lo hicieron, algo que pensaron que no iban a lograr nunca y lo lograron, algo que les aterraba y no les quedó de otra más que hacerlo y lo hicieron y sobrevivieron. Les voy a pedir que lo escriban en un cuaderno, escriban esa historia y pongan la mayor cantidad de detalles posible. ¿Para qué es esto? Es para que el cerebro tenga este lugar a donde aferrarse. A la hora que se suban a un escenario a dar una charla o a la hora que estén presentando su propuesta ante cientos de personas en línea,
van a recordarse de esta cuestión difícil que hicieron antes y van a decir, sí, sobreviví a eso, entonces puedo hacer eso. Esa es una técnica. La otra es la técnica del collage. Esta se va a ir un poquito chistosa, pero les recomiendo que lo intenten. Si hay alguna cuestión que les haya causado cierto trauma a la hora de hablar en público, por ejemplo, casi todo el mundo tiene la historia de cuando los compañeros se rieron en el colegio cuando uno le tocó presentar alguna tarea. Entonces, traten de recordar ese momento, ¿sí? Cierren sus ojos. Si quieren, háganlo ahorita conmigo. Respiren un poquito. Y si tienen esa memoria, recuérdenla. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se sentían? ¿Cómo llegaron vestidos? Probablemente era el uniforme o probablemente fue algo más adelante en la universidad. ¿Quiénes estaban? Piensen quién los ponía nerviosos. Generalmente no es un qué, es un quién. ¿A quién quiero impresionar? Quizá había un chico, una chica que me gustaba, o era un comité de evaluación, por ejemplo. Era una terna. Mi mamá, ¿verdad? Puede ser, mi mamá, puede que me asuste. Cualquier persona que esté ahí y véanla sentada, imaginen todo eso y recuerden cómo se sentían. Una vez tengan eso, tómenle una foto, ¿sí? Ahorita una foto. Y van a ver la imagen estática. Esa imagen la van a colocar como que si fuera un cuadro en la pared y le van a poner adornitos. ¿Se recuerdan cuando en el colegio nos ponían a adornar con macarrones? Pónganle macarrones si quieren, pónganle brillantina, pónganle un marco que les guste, traten de alejarse de la fotografía y colóquenlo lo más colorido y lo más hasta ridículo si quieren posible. Imagínenselo y aléjense de esa imagen, ¿sí? Ahora que ya lo tienen, denle la vuelta, pónganlo de cabeza y ahora que ya lo tienen, vuélvanle a dar la vuelta, lo ponen en otra pared y lo dejan ahí puestecito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es tratando de hacerle entender al cerebro que eso fue un evento que está en el pasado y que ya no nos afecta. Tan no nos afecta que le podemos poner todos los coloritos que queramos. Y estamos aquí ahora e hicimos después de esa situación un montón de cosas difíciles que nos tienen aquí parados. Y esta es solamente una más. Intenten esa técnica a ver si les funciona. Y por último, recuerden, sé tú. Sé tú, no hay nadie en este mundo que puede hacer lo que yo, Andrea, hago en este mundo. Lo que María hace, lo que Vivian hace, lo que Cristian, que estaba escribiendo en el chat, hace. ¿Por qué? Porque la naturaleza no hace las cosas redundantes, ¿sí? La naturaleza es tan perfecta que si yo estoy aquí ahorita, en este mundo paradita, es porque tengo algo único que entregarle al mundo. Y eso es lo que yo voy a comunicar en mi charla, en mi CFP, es lo único que yo tengo. Mi perspectiva no la tiene nadie más, su perspectiva no la tiene nadie más. Recuerden eso y entiendan que su voz es sumamente importante y que más de alguien se va a beneficiar con lo que ustedes decidan compartir al mundo. Siguiente, por favor. Ahí está, ya me cambió. Ok, sigamos con la preparación de la charla. Práctica, práctica, más práctica. Como les decía al inicio, nadie realmente nace sabiendo estas cosas. Es una cuestión que uno se va acostumbrando a hacer y que poco a poco da menos miedo, por lo que les decía anteriormente, porque ya hicieron cosas difíciles antes. ¿Cómo puede ser esta práctica? Traten de emular el ambiente lo más posible. Si estamos hablando de una charla en línea, pues pídanle a un amigo, mira, fíjate que tengo esta charla, quisiera practicarla, hazme el favor de escucharla. Y pídanle a esta persona que se porte medio mal, que haga preguntas difíciles, que tal vez se distraiga o que haga como que se está distrayendo, ¿verdad? Cuestiones que nos reten un poquito, ¿verdad? Esa es una manera de practicar. La otra manera de practicar es usando, de ser posible, el equipo que van a utilizar a la hora de la charla. Traten de no cambiar de computadora a última hora o hacer cuestiones que les agreguen a su nerviosismo. Y por último, utilicen un reloj. Yo aquí tengo, no sé si se ve, pero yo tengo un cronómetro ahorita para medir mi tiempo. A la hora que practiquen, midan su tiempo y a la hora de la charla también midan su tiempo. ¿Por qué? Porque eso les va a dar el espacio para ir decidiendo en el momentito si van un poco más rápido en este tema, un poco más lento, si salen más o menos preguntas y no se dan cuenta hasta el final que ya les encendieron un semáforo o que el moderador le dijo, perdón que te interrumpa, pero te queda solo un minuto. Uy, entonces estoy corriendo y tratando de concluir. El reloj a la hora de la charla, durante la charla, sirve
Si lo van a hacer presencial, yo lo que recomiendo a los moderadores siempre o a las personas que están llevando, por ejemplo, el simposio o el evento, es que coloquen un reloj proyectado en la pared. Eso les sirve mucho a los conferencistas para poder ver el tiempo que tienen, pero pueden poner una tablet en algún lugar o algo que les vaya indicando el tiempo. Siguiente, por favor. ¿Ok? Ahora, hablemos justo antes de, ya hicieron su preparación física, ya hicieron un poquito de trabajo mental, ya practicaron, ahora a la hora de subirse al escenario. Ahí es en donde, ok, ¿será que este vestido me queda bien? Ay, ¿por qué tal vez debía haber decidido este otro vestido? ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué hice el otro? ¿Verdad? Es ahí en donde empiezan los nervios, los mayores nervios justo antes de subir. Entonces, hay otros tips para esto. Primero, ejercicio de respiración. Inhalen en 4 tiempos, va más o menos así. ¿Sí? Más o menos este ritmo. 1, 2, 3, 4. Lo sostienen, traten de que el aire infle su pancita, pueden colocar la mano sobre la pancita y traten de que el aire baje hasta el diafragma. Ahí lo sostienen 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y luego exhalan bajando la pancita. Esto háganlo unas 10 veces hasta que se sientan más tranquilos. Esto sirve para un montón de cosas. Primero, para lograr conciencia del cuerpo en cuanto al manejo del aire, ¿sí? Eso ayuda bastante a la distribución del aire. Segundo, sirve para calmar el ritmo cardíaco. Y tercero, pues sirve para bajar la ansiedad. Es una técnica de respiración que ayuda bastante a bajar la ansiedad. El otro es el ejercicio de presencia. 5 cosas que miren, 4 cosas que sientan, 3 cosas que escuchen. Si pueden irse un poquito más allá y hay elementos para ello, pueden decir pueden también sentir 2 cosas que inhalen, olores, ¿verdad? Y luego se van de regreso. Otras 3 cosas que escuchen, otras 4 cosas que sientan, 4 cosas que miren. ¿Esto para qué es? Es para estar aquí ahora. Todas esas cosas que pasaron en el pasado, que nos dieron miedo, ya las trabajamos en los ejercicios anteriores. Y no solo eso, no existen. El único momento que existe es aquí y ahora. Todas las cosas que nos dan miedo que podría pasar, que no me den la oportunidad de hablar esta charla en donde yo hubiera querido decirla, no sé, tal vez no me voy a ganar el premio de oratoria. Cualquier cuestión que ustedes tengan miedo que pase, está en el futuro y tampoco existe. Los ejercicios de presencia son para utilizar lo que tenemos, que es el aquí y ahora. Este tip sirve también para cuando se están distrayendo, están hablando con alguien, por ejemplo, alguien importante, o están muy aburridos, o tienen sueño, o solo se están distrayendo. Solo ubiquen con su vista periférica 5 cosas que miren. Por ejemplo, yo aquí miro un post-it que tengo en la pared, el monitor, una silla, mi teléfono y una taza. 4 cosas que sientan, la silla, siento una colchita que tengo en mis piernas, etc. Y eso lo pueden hacer sin necesidad de moverse. Y es un ejercicio de presencia muy útil. A mí me ha servido mucho. Esto les va a servir bastante justo antes de entrar a escena. Y hay una cosa que no puse en la presentación. Recuerden que el cuerpo reacciona ante una cuestión amenazadora con la respuesta fight or flight, atacar o huir. Esta respuesta le sirve al cuerpo para responder de inmediato ante una situación de peligro. Y es una cuestión evolutiva que está en nuestro cerebro límbico y que nadie puede evitar. ¿Qué significa esto? No nos vamos a morir por eso. Si sienten el corazón que va súper rápido, por ejemplo, practiquen ejercicios de respiración. Si el corazón todavía sigue acelerado, es su cuerpo haciéndoles el favor, enviando sangre a todo su cuerpo para que pueda reaccionar ante el tigre de Bengala que los hubiera perseguido hace unos millones de años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es un ataque de pánico, no es que no debieron haber hecho esto. Todas esas cosas que les van a venir a la cabeza no existen. Simplemente es el cuerpo haciéndonos el favor de tenernos listos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ok, equipo y objetos cercanos. Hagan pruebas de sonido, como les comenté antes, y especialmente si utilizan AirPods, yo siempre lo digo en mis conferencias, los AirPods son estos aparatitos maravillosos que son demasiado buenos, tan buenos que se va a escuchar cualquier ruido, por ejemplo, esto se escucha demasiado fuerte en unos AirPods. Entonces tengan siempre dónde colocar su taza, por ejemplo, y dejen que su cámara les ayude. Por ejemplo, yo en este caso
tengo mi cámara colocada de mi torso para arriba. Esto me permite utilizar mis manos, me permite hacerme para adelante, para atrás, ser un poquito más expresiva, versus si yo estuviera, por ejemplo, más aquí, si mi laptop estuviera más cerca. Coloquen unos libros bajo la laptop y eso la va a ayudar a levantarla. Siguiente, por favor. Más tips. Para la presentación, María ya tocó un poquito ese tema, un mensaje general únicamente por toda la presentación, un concepto o idea por diapositiva, utilicen más visuales que texto, memes, fotografías y utilicen alto contraste, blanco, negro, un amarillo con un azul muy oscuro, no traten de no colocar colores muy claritos que va a costar que se lea. Siguiente, por favor. Si utilizan texto, si no les queda más de otra que utilizar texto, una buena regla es la regla del 630, que es no más de 6 líneas por diapositiva y no más de 30 palabras por diapositiva. ¿Por qué? Si alguien está leyendo, no está escuchando. Simplemente hacer las dos cosas al mismo tiempo es bastante difícil para el espectador, le agrega carga cognitiva y nos presta menos atención. Una buena manera para saber si el tamaño de página es el correcto, especialmente para presenciales, impriman la página y colóquenla en el piso y viéndola a una altura así, estando de pie, vean si pueden leer desde esa distancia. Eso es un buen tamaño. Y no utilicen más de un nivel en bullet points porque complica y satura la imagen y cuesta leerla también. Siguiente, por favor. Finalmente, ¿cómo navegar preguntas y respuestas? Recuerden que ustedes tienen el poder, ustedes tienen la palabra en una conferencia presencial, ustedes tienen el micrófono y quien tiene el micrófono tiene el poder. Entonces, esta es una parte que a muchos les da bastante nervio también, es como, uy, ¿qué pasa si me preguntan algo que no sé? O, uy, ¿qué pasa si se me olvida todo a la hora que me pregunten porque no lo tenía preparado? Hacer esto, esta conciencia de que tenemos el poder, nos empodera, valga la redundancia, y ayuda bastante. Hay personas que cuando hacen preguntas, en realidad no hacen preguntas, piden la palabra solo para comentar. O yo tuve esta experiencia en mi trabajo y me pasó esto y lo otro, y realmente no preguntan nada. Ustedes tienen pues toda la libertad de preguntar, ok, gracias, ¿tenías alguna pregunta? Hacer directos con la persona para ver si de verdad tenían alguna pregunta y si era solo un comentario, muchas gracias, gracias por tu comentario, muy valioso. Siguiente. ¿Y qué pasa si no sé una respuesta? Si no saben una respuesta, entiendan que esa es una oportunidad de crecimiento. Nadie se va a morir, no va a pasar nada malo si no saben una respuesta. Simplemente entiendan que es una oportunidad para que yo como conferencista pueda crecer y aprender más. Entonces, ¿cómo manejo cuando no sé? No había pensado en ese punto. Muchas gracias, te agradezco. Qué interesante tu perspectiva. O, qué interesante, ese es un buen punto de investigación. Te agradezco mucho por tus comentarios, aportas un montón. Siempre tómelo desde el punto de vista de agradecimiento y todos vamos a estar no solamente agradecidos porque nos dieron información que no teníamos, sino que admitimos que no lo sabemos todo y esa posición de humildad es una cuestión muy empática con la audiencia y la audiencia lo va a agradecer. Y creo que esos eran todos los tips, ¿sí? Esos son todos los tips que les tenía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algo en que les pueda ayudar. Hay un par de preguntas, ambas son relacionadas con la voz. En una nos preguntan si a lo largo de la charla tú sugieres manejar la voz de alguna manera, porque nos comenta la compañera que nos acompaña que ella siente que cuando está hablando en público se pone nerviosa y se le va la voz y le cuesta respirar. Y el segundo, que también tiene que ver con la voz, es más de temas con retos con la voz o con discapacidades con la voz. Si tuvieras tips para esos dos casos. Voy a responder la primera pregunta, en lo que a la segunda pregunta pido más detalles. ¿A qué se refieren con discapacidad de la voz? Si esa persona me pudiera poner más detalles, lo agradezco para responder mejor. La primera, la cuestión de garganta cerrada es una cuestión de respuesta al miedo y al pánico también. Lo que recomiendo, ejercicios de respiración, una vez más. ¿Por qué? Porque te estás demostrando a ti mismo, no sé quién preguntó, que estás respirando bien, que no es que tengas a nadie apretándote el cuello y que no es que tu cuerpo haya decidido apagarse para siempre. Cuando uno hace este ejercicio de respiración, 1, 2, 3, 4, sostener 4 y exhalar en 4, y no solo eso, yo recomendaría
estar muy consciente de cómo se siente en la garganta, cómo se siente en la pancita, estar muy presente y tratar de absorber cómo el cuerpo se está comportando y cómo poco a poco me voy tranquilizando. Eso va a liberar la garganta. ¿Por qué? Porque le va a indicar al cuerpo que no está en un estado de peligro. ¿Sí? La respuesta de la garganta cerrada es porque pienso que estoy en peligro. Si me siento a respirar antes de, por eso mencionaba que es importantísima la preparación, es muy difícil que eso pase, porque el cuerpo está más estable. No sé si respondí, si no, comentámelo. Y la otra persona que comentó acerca de la discapacidad de la voz. Es un tema de reto de voz, pero sí esperaríamos un poco más de detalles que Bueno, no nos dieron. Y ajá, ujú. perdón. Y hay otra pregunta que dice que si es positivo o negativo decir en la charla que tienes nervios. Depende, yo diría que depende. Yo diría que a la hora de la presentación es mejor si uno no se hace de menos nunca. Por ejemplo, no digan cuestiones como, ay, yo no sé si esto se puede leer, pero no. O no digan cuestiones como, ay, disculpen que no traduje esto, pero no. Solo, nunca traten de ustedes solitos darse palo para que nadie más les dé palo, ¿sí? Solo sigan, como que nada pasó, como que todo es natural. Si tengo nervios, podrían, yo lo que diría en lugar de decir, estoy muy nerviosa de estar aquí, pero es porque estoy emocionada, es mi primera vez, en lugar de decir cosas así, decir, estoy agradecida por estar aquí. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de dar una charla ante una audiencia tan importante. Es muy importante para mí. Gracias por el espacio. Traten de darle la vuelta un poquito al argumento en su cabeza, en lugar de decir estoy nerviosa, traten de decir estoy agradecida. Otro tip, ese es un tip. El otro tip para decir estoy nerviosa, en lugar de decir estoy nerviosa, es estoy emocionada. Y quizá ese sería el más importante. ¿Por qué? Porque la respuesta corporal de los nervios, digamos, de este corazón palpitando, la respiración, es muy similar a excited, que es una palabra más precisa en inglés, que como estar muy con esta cuestión de ay, voy a hacer algo genial, ¿sí? Es una respuesta corporal muy similar. Entonces, si ustedes lo plantean así en su propia cabeza y a la hora de la hora lo dicen así, suena mucho mejor. Decir estoy emocionada, que es la verdad, porque es la misma disposición corporal. Ahora, en cuanto a la discapacidad de la voz, voy a tratar de responder lo mejor que pueda. Si hay cuestiones... Creo que ampliaron la pregunta. Ajá. Era, digamos, que el miedo a que la voz es muy aguda y cómo moderarla, pero creía que era más un tema emocional, pero no sé. Ok, ¿cómo moderarla? Voy a decir algo, no es necesario que lo hagas, pero recomiendo unos cursos de canto. Los cursos de canto sirven bastante para entender tu propia voz y para poderla moderar. Voy a decir eso, pero lo que más voy a decir con más ahínco y con más fuerza es, tu voz no tiene nada de malo. Tu voz aguda, tu voz grave, es simplemente un instrumento que traemos. Es como poder caminar, es como poder correr, es una habilidad que tiene el cuerpo. Aceptarlo primero, trabaja primero con tu propia conciencia de aceptarte a ti mismo. Tu voz no es una cuestión, dudo mucho que sea una cuestión de que tu voz sea tan aguda que moleste a la audiencia. No. Eso es más una cuestión de trabajo interno de autoaceptación. Y ya, lo que a la gente le interesa es la idea y cómo va a mejorar su vida. ¿Sí? Enfócate en eso. ¿Alguna otra pregunta? Espero haber ayudado con esa respuesta. Gracias, Andrea. Ok, muchas gracias por el espacio y creo que ahora toca... ¿Sí? Creo que, no sé si me escuchan. Esto es lo que encontré en la web. Disculpen. Sí, te escuchamos. Gracias. Lo de estar bien hidratado es bien importante. Y a mí me ha pasado, o sea, no sé, creo que a mí me pasa que no puedo regular mi voz, entonces siempre me quedo con la garganta seca. Entonces, súper importante estar hidratado. De hecho, Ivonne me dio un tip que es muy importante tener un pachón a la mano, pero
la pajía. O sea, es clave porque es más fácil tomar como un sorbo que tener un pachón y empinártelo. Yo una vez hice eso en una presentación porque yo ya no aguantaba, entonces tuve que pedir tiempo, agarré un pachón y me lo empiné y fue así como un poco incómodo, ¿verdad? Entonces sí es importante como conocernos y estar preparados, ¿verdad? Entonces este tip ha sido el mejor tip creo yo que me han dado en relación a mantenerme hidratada. Gracias, Ivonne. También quiero agregar una cosa ahí, lo de usar pajilla es sumamente importante, no solamente por el hecho de estar destapando y todo esto así, ¿verdad? No es como muy lindo, hace mucho ruido. Si tenemos el micrófono encendido, eso hace un escándalo. Entonces mucho más fácil utilizar una pajilla, eso es muy cierto. Otro tip para que la garganta no se reseque es que cuando no hablen, cuando están, digamos, terminando una oración y estén callados, cierren su boca. No se queden como sonriendo con la boca abierta. No sé si, espero que me puedan ver en la cámara. ¿Por qué? Porque cuando estamos respirando por la garganta, el aire reseca mucho más rápido la garganta. La nariz es la que está hecha para el inhalar y todo el instrumento que tiene la nariz está diseñado para que haya mucha humectación antes que baje los pulmones. Si respiramos por la boca, nos vamos a secar mucho más rápido de la garganta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, continuaremos con el panel, si no me equivoco. Sí, muchas gracias, Andrea. Sí, a continuación, pues vamos a tener experiencias del panel de expositoras. Cada una va a exponer sus puntos, ¿verdad? Y todas tienen experiencia en exponer, ¿verdad? Y son parte del equipo de Woman Who Code. Y cada una va a dar sus tips y sus diferentes, todo lo que crean que pueda aportar en su experiencia. Entonces, empieza Yolanda. Yoli. Ah, caray, no me esperaba. Hola, pues mi nombre es Yolanda López. Actualmente soy Cloud and Infrastructure Engineer. Mi primera charla la di en el 2017. Yo creo que a todas nos ha pasado algo similar, que el 98% de los asistentes son hombres, obviamente a excepción de participar directamente en esta comunidad que está más enfocada a mujeres, ¿verdad? Pero en general siempre me ha tocado participar en audiencia en donde la mayoría es hombre, entonces eso agregó como un poco más de dificultad a la charla. La verdad es que la persona que me incitó a dar esta primera charla me apoyó bastante. Entonces, eso al final pues me impulsó, pero recuerdo perfectamente ese día y estaba súper nerviosa y yo creo que haber recibido esta charla tanto de María como de Andrea antes hubiera sido genial porque todo, o sea, pasé por todo eso, ¿verdad? O sea, los nervios. Les prometo que no que simplemente la voz me temblaba, yo estaba sudando, honestamente la pasé mal, fue una hora que la pasé súper incómoda porque no supe cómo controlarme. Mi mayor miedo en ese momento era justo lo que mencionó Andrea de último, que me preguntaran algo y yo no supiera contestar. O sea, ese era mi mayor miedo. Entonces, súper importante entender que el hecho de que estemos al frente de una audiencia no quiere decir que seamos las personas más capacitadas en el tema, para nada. O sea, somos las personas que nos estamos atreviendo a hablar de algo, pero no somos las más expertas, que es muy diferente, ¿verdad? Pueden haber personas que saben más del tema, tal vez no tienen o no se animan a hablar en público, pero tienen más experiencia, tienen más práctica y entonces pueden aportar más, ¿verdad? Pero es importante entender esa parte. O sea, el hecho de que yo esté enfrente no me hace la persona más experta del tema del que esté hablando. Entonces, cuando aceptamos eso, obviamente es mucho más fácil para abordar si alguien nos hace alguna pregunta que nosotros no tenemos la respuesta. Y decir no sé, está perfecto. O sea, no pasa absolutamente nada si uno no sabe. Y como mencionaba Andrea, de verdad, sobre todo si es en comunidades en donde ustedes participan, siempre va a haber una persona
que esté ahí y que sepa la respuesta y seguramente pues va a levantar la mano y va a aportar, ¿verdad? Entonces, en base a eso incluso se puede generar discusión, no nos sintamos para nada mal en relación a eso. Yo me acuerdo que en ese entonces me sentí un poco incómoda porque justo me preguntaron algo que yo no supe decir, no sé, y contesté a medias. Y había otra persona que era otro expositor que tenía el complemento de la respuesta y él habló. Entonces yo me sentí súper incómoda, o sea, me sentí como, a la verdad no lo supe o como ridiculizada. O sea, obviamente ya viéndolo en retrospectiva, no, nada que ver, ¿verdad? Pero es importante entender esa parte. Algo que a mí me ha servido mucho también a partir de esa charla, les prometo que he dado un montón de charlas en un montón de comunidades, he disfrutado muchísimo la experiencia, he conocido personas increíbles. Ahora, pues por temas de pandemia, tenemos una ventaja y desventaja, ¿verdad? O sea, podemos llegar a más personas, pero no tenemos como la parte de conectar directamente con personas es un poco más complicado, ¿verdad? Pero antes de la pandemia, pues yo tuve la oportunidad de conocer en persona muchas personas, valga la redundancia, geniales, que aportaron a mi crecimiento, que me invitaron a participar en más eventos. Lo que decía María también, ¿verdad? La parte de networking, las oportunidades que pueden surgir a raíz de eso. Yo tuve la oportunidad de viajar a Colombia hace 2 años a grabar un curso en una plataforma educativa que se llama Platzi, gracias a esto, porque por esto en una presentación conocí a una persona que trabajaba en Platzi y me pusieron en contacto con ella y entonces ella ya me refirió para dar un curso, ¿verdad? Entonces, la verdad es que son oportunidades que si no nos atrevemos a dar este paso de hablar en público o de presentar algo, las podemos dejar ir, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Otra cosa que a mí me encanta es estar cómoda. Como decía Andrea, sé tú mismo, ¿verdad? O sea, realmente no es necesario impresionar a nadie, simplemente la idea es compartir y entonces cuando uno se enfoca en eso, siempre va a buscar estar cómoda. O sea, puse esta foto, no es de mi primera charla, hasta la de como año y medio tal vez o 2, y este es mi look siempre, playera, jeans y tenis, siempre. O sea, la comodidad para mí es vital. Me recuerdo que la primera vez, a mí antes me gustaba usar más el pelo suelto, pero eso genera como más calor, ¿verdad? Entonces, la primera charla que di, la di con el pelo suelto, fue súper incómodo. Entonces, a partir de eso, me hago una trenza y ya, asunto solucionado, ¿verdad? Entonces, importante que nos conozcamos y sepamos cómo ir mejorando. Entonces, básicamente esa era mi experiencia en relación a charlas. Importante también cuando nos estamos postulando. Yo he participado en charlas que me invitan directamente y también en charlas a las que me he postulado y he sido seleccionada. Entonces es bien importante entender que cuando estamos aplicando tenemos que estar como acorde a, ¿verdad? Por ejemplo, si es una convocatoria para una conferencia que se trata sobre cloud, entonces yo no voy a venir y meter una solicitud para algo de desarrollo, ¿verdad? Porque tal vez no con eso. Entonces sí es importante entender. A mí me ha pasado que yo he dado la misma charla en diferentes audiencias, entonces no uso el mismo título. Quizá el contenido es el mismo, pero uso un título diferente para que sea, decía María otra vez, sea llamativo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho de DevOps. Entonces, cuando es en una comunidad de técnica, hablo más sobre herramientas y trato de poner en el título cosas como herramientas o cómo aportar. Y también ya tuve la oportunidad de dar esta charla un poco más para gestión de proyectos y lo enfoqué un poco más a transformación digital, ¿verdad? O sea, al final el contenido fue el mismo, pero el título variaba en algunas palabras para hacer énfasis en transformación digital, ¿verdad? Que es un tema que está como muy de moda en el ámbito empresarial. Entonces, eso es lo que quería compartirles y igual si tienen alguna duda, algún comentario, yo voy a estar leyendo en las preguntas. Muchas gracias, Yolanda. La verdad es que sí, a Yolanda, búsquenla y ahí están un montón de conferencias.
Muchas gracias. Entonces vamos a seguir con Bailey. ¿Me escuchan, verdad? Sí, creo que sí. Gracias, Bailey. Ok, bueno, mi nombre es Bairi González, yo soy web developer y por el tiempo que tengo quiero compartir algo rápido y quiero que se pongan a pensar qué es lo peor que les podría pasar en una charla. Y si quieren lo ponen en los comentarios o en el chat. Si yo les cuento mi primera experiencia traumática hablando en público, van a ver qué tan importante lo que decía Jolie es tener a alguien que te esté apoyando ahí o saber que puedes contar con alguien que te apoye ahí. Entonces yo voy a usar estos más o menos 50 segundos para contar una experiencia, porque si yo lo pude superar, creo que ustedes también pueden hacerlo. Iba a ser rápida. Yo sabía que iba a dar, yo iba a dar una plática en público. Yo sabía qué iba a decir, tenía una estructura en mi cabeza, pues no llevaba presentación porque no era con presentación. Tenía todo ordenado ahí y sabía que iba a hablar enfrente de ese grupo. En eso, pues era con micrófono, me dieron el micrófono, yo me sentía muy confiada porque ya había hablado enfrente de otras personas, pues de otras personas, decía, bueno, ese es un grupo de universidad, me he sentido normal en una charla de universidad, pues ya en un público, en una conferencia o en algo así, ya era como, dije, bueno, solo son más gente y ya estuvo, ¿va? Pero estaba bastante confiada y al tomar el micrófono y decir las primeras 3 palabras que uno empieza más o menos saludando, escuché la voz de alguien hablando y pensé, ay no, interrumpí, entré antes, ¿verdad? Y luego un gran silencio, entonces dije, bueno, voy a continuar yo y se volví a mencionar 3 palabras más y me pasó lo mismo y me empecé a poner muy nerviosa, tanto que ya no empecé a pensar en lo que estaba diciendo. Y después me di cuenta de lo que quien estaba hablando, la voz que yo estaba escuchando, era mi voz saliendo por las bocinas. Yo no me reconocí la voz. Al tratar de seguir como hablando, pasó algo que a todos le tenemos miedo que nos pase y es que me quedé en blanco. Todo lo que tenía estructurado en mi cabeza se fue. Fueron como 3 segundos lo que yo, no sé cuántos, 3, 4 intentos, tal vez no fueron 3 segundos, pero se sintió una eternidad. Y cuando volteé a ver al público, todos estaban viéndome y yo me sentí tan nerviosa, así como todos nos sentimos, pero realmente yo no supe nada más que decir. Vi a la persona que estaba moderando todo y solo así como, ya no sé qué decir, ni siquiera pude hablar y solo le di el micrófono a la siguiente persona que iba a hablar. No dije nada, no dije gracias, no me despedí, nada. Entonces, y me bajé y estaba súper nerviosa. A mí una de mis películas favoritas es Las locuras del emperador y ahí aparece una Isma, que es la villana, se convierte en gato y empieza a hablar y es un gato bonito. Y para mí siempre ha sido como el chiste recordar, ese mi collage que hablaba Andrea, yo no sabía que estaba eso, pero yo recuerdo ese momento y ella está, y le pongo mi decoración es ese gatito donde ella dice, esta es mi voz, y me da risa, o sea, mi experiencia me da risa, y entonces le pierdo el miedo, o sea, yo ya pasé por eso, lo superas, no pasa nada, te mueves a lo siguiente y es de seguir intentándolo. Así que, bueno, mi experiencia espero que te ayude y te anime a decir, bueno, yo me voy a atrever. Claro, es importante prepararte, es importante hacer pruebas, si va a ser de sonido. Y bueno, yo no sabía ese ejercicio del collage. La peor experiencia, ponle adornos y ríete, porque la vida realmente es de aprender. A mí me enseñó mucho esa experiencia. Ahora ya no le tengo miedo a los micrófonos, pero, y lo superé y vas a ir superando tus miedos. Uno de los retos que yo tengo siempre, que a mí a la fecha me cuesta, es escuchar mis propias charlas. Y siempre recuerdo el gatito de esta es mi voz, así hablo yo, porque digo tantos y son cosas que uno va haciendo el feedback, a veces es difícil escuchar el feedback de otros, pero para mí, mi reto más grande es escuchar mi propio feedback. Entonces, así como yo, ¿cómo voy a mejorar? Mi intención es que yo tengo algo que quiero expresar. Tú tienes algo importante que compartir. Tu vida y los años que has vivido, tu experiencia le sirve a otros. Y lo importante es que se pueda comunicar a otros y otras personas podamos aprender de lo que tú sabes. Entonces, mi tip para esto es, bueno, yo todavía tengo que batallar con escuchar mis propias charlas y tratar de mejorar. Y el tip que puedo darte que a mí me ha servido bastante, y creo que hoy estaba algo nerviosa también, yo de todos modos siempre nos ponemos nerviosos, y es abre la boca. O sea,
me gusta el meme porque yo me acuerdo y digo, tienes que abrir la boca para poder exponer. Cuando es virtual o presencial, a veces no podemos, el sonido, dependiendo cómo esté, el sonido de la persona que está escuchando, el sonido de la persona que está emitiendo el mensaje, puede verse con ruido o puede estar con ruido y entonces terminan de armar la frase o terminan de entender la frase según te van leyendo los labios. Y el abrir la boca, y no como conté mi experiencia hace poco porque me sentía presionada por el tiempo, pero el abrir la boca te da tiempo a respirar por la nariz y expresar bien claro lo que estás diciendo. Entonces vas a bajar la velocidad y no ser una ametralladora, que es uno de mis puntos débiles, y empiezo, es que lo que pasa es que yo estaba y entonces no se entiende. Entonces es más fácil que abras la boca para expresar lo que vas a decir, el mensaje que vas a decir. Y creo que me pasé de los minutos que tenía, pero eso es lo que yo quería compartir y pues animarte a que te prepares y que te apuntes a dar una charla. Es un muy buen ejercicio y creces muchísimo. Muchas gracias, Mayri. Sí, a mí cuando empiezo las charlas parece que estoy llorando y me lo han dicho, pero lo que hago es que ya no me importa. Pero sí, pareciera que estoy llorando cuando hablo muy recio. A mí la virtualidad me cayó muy bien, porque no grito, ¿verdad? Cuando grito se me sale como que estoy pegando alaridos de llorar, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con Claudia Izquierdo. Hola. Hola, Claudia. Entonces sí me escuchan. Sí, sí. Bueno, hola, mi nombre es Claudia Izquierdo, soy ingeniera electrónica y he sido trainer de Cisco desde hace 5 años. Soy la primera trainer mujer de Guatemala y pues aquí estamos para apoyarlos. Mi primera charla, pues a diferencia de muchas panelistas, pues conmigo no fue así como, ¿quieres hablar de este tema? Fue como, ¿quieres dar clases, vivir de ello, comer de ello? Pues el lunes empiezas, no tuve muchas indicaciones, no tuve mucho apoyo, pero conforme el tiempo de que pues yo empecé a dar clases en INTECAP, tenemos que sacar cursos de pedagogía. Entonces ahorita les voy a hablar un poco de ello. Al igual de Bairi, pues como dice ahí, mi mayor reto fue aceptar críticas. Yo cuando empecé a dar clases, pues no tenía muchas críticas porque no sabía cómo me veía haciéndolo. Luego cuando entramos en esta era pues más digital que nos obligó la pandemia a empezar a trabajar de esta forma virtual, yo ya me podía ver dando charlas, era difícil, como dice Bairi, pues yo no me quería ver, era como al inicio las 2, 3 primeras charlas, no me quería ver y no me quería ver, pero después tomé la decisión de, bueno, pues vamos a ver qué puedo mejorar. Entonces, yo tengo personas de confianza que cuando termino de dar una charla, les digo, aquí está el link del video, mira mi parte y decime qué puedo mejorar. Y pues ahí empecé a encontrar factores que yo podía mejorar como mi velocidad de hablar, mi respiración y demás. Entonces es un reto, pero sí les aconsejo que pues tomen en consideración cómo se ven ustedes y así pueden saber qué pueden ir mejorando. Mis tips son bastante técnicos porque me ayudaron, como les digo, me ayudaron cuando pues empecé a dar clases y sentí ese miedo. Era, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo soy una persona muy científica, me gusta pues entender el porqué de las cosas desde siempre, creo que por eso pues somos ingenieras nosotras, es parte de nuestra forma de ser. Y me dije, bueno, ¿cómo puedo lograr dar mi mensaje de la forma adecuada? Y me fui del lado de la ciencia. Del lado de la ciencia pues tenemos la pedagogía y la mercadotecnia, porque al final de cuentas pues ustedes son personas que están contando experiencias, están dando una enseñanza y están intentando lograr llegar a esas personas. Entonces la forma en que cómo pueden ustedes mejorar sus técnicas de cómo puedo llegar yo, cómo puedo dar mi mensaje, cómo puedo vender mi idea, es con pedagogía, porque la pedagogía les ayuda a ustedes a entender cómo aprendemos nosotros los humanos. Les ayuda a ustedes a entender, por ejemplo, los tiempos. Una persona no puede pasar más de N tiempo intentando poner atención y demás. Entonces, también les ayuda a ustedes a entender las inteligencias múltiples. Nosotros en INTECAP, viendo más allá, nos toca cuando tenemos grupos de personas, al igual que Yolanda, pues yo he tenido grupos casi solo de hombres, 25 hombres y demás, a veces mujeres, pero pues ese es otro punto. Nosotros en INTECAP nos hacen hacer un test a todos los participantes
para poder entender qué tipo de inteligencia tienen y saber el tipo de inteligencia que tienen estas personas, ya sea inteligencia visual, inteligencia auditiva y demás, me ayuda a mí saber cómo poderle llegar a esta persona con el mensaje. Entonces es un tip que les puedo dar. Yo sé que es como muy duro, es como un balde de agua fría, pero a mí me ayudó. En ese entonces, cuando yo estaba en mi crisis, ¿cómo puedo hacer que las personas entiendan mi mensaje? Empecé a estudiar un poco de pedagogía, no tienen que ser pedagogos, solo pues que le dediquen 1 hora a un blog y con eso estamos. También pues les puedo decir la mercadotecnia. ¿Cómo voy a vender yo mi mensaje? ¿Cómo puedo llegarle a las personas? Ustedes tienen que saber cómo decir las cosas. He estado en trainings de cómo poder hablar por aparte y eso es algo que nos dicen. Ustedes tienen que empezar cada palabra que sale de su boca porque es el mensaje que le va a llegar a la persona. Ahora que estamos en esta era digital, tomen en consideración de que muchas cosas que ustedes dicen y hacen quedan grabadas. Por ejemplo, esto muy probablemente va a estar en YouTube. Entonces, tengan cuidado con lo que ustedes digan porque no pierdan el profesionalismo. Sí, les digo que por favor, pues no pierdan el profesionalismo en este tipo de eventos. Otro tip un poco más avanzado, como les digo, tengo tips así como intermedios, avanzados y demás. Uno de los tips avanzados que les puedo dar, pues ahora en esta era digital, pues como dijo Yolanda, a mí me gusta dar mis charlas sintiéndome cómoda. Pues entonces, por ejemplo, yo les digo, ustedes tienen que dar una charla el día de mañana en este escenario. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, vienen, se peinan, se ponen una blusita bonita y demás. Intenten encontrar equipos de tecnología que les beneficien, por ejemplo, un buen micrófono, el típico aro de luz. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad, pueden buscar ir mejorando eso porque pues al final de cuentas son una imagen que están presentando. No pierdan el profesionalismo, insisto mucho en ello porque pues como dijo María al inicio de la charla, las personas que me conocen me dicen cuando tú das clases entras en un personaje. Y sí, yo pues en mi vida cotidiana pues soy un poco distinta porque ustedes tienen que mantener el profesionalismo. También como dijo Yolanda, pues a mí me pasó algo similar. En este tipo de eventos ustedes no saben quién está detrás de las cámaras, no saben quién está en el otro lado y no saben quién va a ver estos eventos más adelante. Porque a mí me ha pasado como, mira, fíjate que vi tu video en YouTube. Hay personas que a veces no miran mis charlas en vivo, pero después tienen disponibilidad de ver los videos en YouTube y como que, yo te vi. Entonces, a mí me pasó en un trabajo que mi jefe envió una de mis charlas y me dijo, ya te conozco. No fue necesario una entrevista de trabajo que a veces ustedes están súper nerviosos, no saben qué decir. Y un jefe que tuve, pues vi una de mis charlas y me dijo, pues así yo ya sé cómo te vas a desenvolver con clientes, yo sé cómo sos a nivel profesional y pues es una forma que pueden como medio meter su currículum. Y ya para pues pasar a la siguiente persona, lo último que les puedo decir, como les digo, tengo tips básicos, intermedios, avanzados. Uno de los tips avanzados que les puedo dar también cuando ustedes ya le pierden un poco de miedo a todo esto es buscar algo peculiar en ti. Ustedes tienen que, como les digo, están vendiendo un producto. ¿Qué producto están vendiendo? El aprendizaje. Y sí es un producto y bueno, hay mucho mercado de ello. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para que me recuerden? ¿Qué voy a presentar yo para que digan, contratémosla de nuevo? Que ella venga a dar charlas. Busquen algo peculiar. Como les digo, es algo un poco avanzado, porque ustedes dicen, bueno, yo ya logré dar una charla, logré memorizar lo que tenía que decir y me está diciendo que añada algo adicional. Sí, se los aconsejo. Es con cuestión de tiempo que ustedes lo van practicando. Como les digo, yo tengo pues muchos años dando clases. Yo estos tips avanzados los empecé a aplicar hace como poco tiempo. Y por ejemplo, yo lo que hago es que yo intento hacer bromas en mis pláticas. ¿Por qué? Porque a veces ustedes dan clases o dan charlas de media hora, 1 hora, tienen que buscar, uno, algo que los diferencia de las demás personas y dos, algo que haga que las personas les ponga atención. Porque yo puedo pasar hablándoles 2, 3 horas de un protocolo de enrutamiento y puede que pues se aburran o se cansen o ya no me pongan atención. Entonces, una de las formas que yo hago yo es diciendo chistes. Pero también piensen qué tipo de chistes van a decir, porque como dijo María, es un arma de doble filo. Por ejemplo, un chiste que les puedo dar, no lo hagan enfocándose como en género o en las personas, sino por ejemplo en la tecnología. Bueno, yo voy a dar una charla de Cisco por algún motivo
Y les puedo decir, bueno, IPv6 se supone que ya lo deberíamos estar trabajando, pero yo sigo configurando routers en IPv4. Entonces es un pequeño chiste técnico que no entra entre mi público y eso hace como que sigan teniendo atención. Entonces, pues estos son los tips que les puedo dar. Y pues como dice Yolanda, me hubiera gustado tenerlos cuando empecé a dar clases, pero ustedes pues que no han empezado o ya lo están haciendo, pues para eso estamos acá, para apoyarlos. Muchas gracias, Claudia. Vamos a seguir ahorita con Ceci. Con Ceci. Bueno. Hola. Hola, soy Ceci, soy ingeniera en sistemas y actualmente me dedico al desarrollo de aplicaciones móviles. Y pues yo quería contarles un poco acerca de mi primera experiencia presentando en inglés en una conferencia que para mí era como súper grande. Yo he crecido, bueno, primero soy bien tímida, entonces llegar a hablar en público siempre ha sido un reto súper grande para mí, por el hecho de que soy bien tímida. Entonces, yo crecí viendo los eventos internacionales como el Google I.O., los DroidCon, como hago desarrollo de aplicaciones móviles, miraba como un montón de eventos de desarrollo de Android. Asistí a un montón de meetups y siempre veía para arriba a aquellas personas que estaban hablando en ese tipo de eventos y las consideraba como que sabían un montón. Y entonces ahí surgió en parte uno de mis retos más grandes, que fue primero lograr llegar a tener la confianza en mí, en aplicar a este tipo de conferencias, porque pues al final para mí eran como, siguen siendo algo muy grande y algo que es difícil de llegar a lograr hablar ahí. Entonces, bueno, mi primer reto más grande fue tener la confianza en mí y decidirme a aplicar y también decidir de qué hablar. Como les digo, había asistido como un montón de años, entonces imagínense, empecé a aprender a desarrollar para aplicaciones móviles como en el 2010, empecé a trabajar en aplicaciones móviles como en el 2012, y no fue sino hasta el 2017, finales por ahí, que realmente me animé a aplicar, porque consideraba que mi experiencia no era la suficiente como para poder aplicar este tipo de eventos. Sin embargo, como dijo Andrea en sus tips, esto tiene que ver tenía que aceptar realmente de que mi experiencia era muy valiosa, que yo era única, que yo tenía una voz y que yo les podía exponer ya sea mi punto de vista o lo que yo había aprendido a lo largo de los años. Entonces, eso es algo que hay que recordar. Los eventos internacionales puede que dé un poco más de miedo aplicar, pero conforme lo vas haciendo, realmente vas encontrándole la manera de hacerlo y se vuelve un poco más sencillo. ¿Qué más? Entonces, algo que también me costó tratar de decidir es cómo aplicar. A veces nos enfocamos mucho en cómo se hace algo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí en el principio lo que yo pensaba era, ok, cómo hacer una aplicación móvil. Ok, eso es interesante, tal vez para alguien que está empezando, pero para un público que es un poco más experto, realmente lo que uno quiere saber es cómo al aplicar cierta tecnología en un proyecto que realizaste, lograste cierto resultado y cómo puedo yo aplicar eso en mi día a día. Entonces, al fin logré como llegar a decidir de qué hablar. Realmente lo que hablé fue cómo podías tener tu equipo en el cual podías tener desarrolladores de Android y iOS y podías hacer como swap de ellos por el hecho que el lenguaje era muy similar. Y eso surgió por la forma en que estábamos trabajando, donde yo estaba trabajando. Y consideraba yo que se podía mejorar si aplicábamos otros conceptos. Entonces, al fin lo logré plasmar como en un abstract, que fue realmente, la parte más difícil realmente fue tener la decisión de aplicarla. Y también, como dijo María,
algo que también puede ayudar es hacerlo en conjunto con alguien más. Entonces, sí, en este caso no lo hice yo sola. Recurrí a alguien que había dado conferencias internacionales por un montón de tiempo. Y pues eso también me dio un poco más la confianza de animarme a hablar. Entonces, realmente es recordar que todos tenemos experiencias únicas, todos estamos solucionando problemas constantemente y lo único que tenemos que encontrar es ver cómo le damos cómo extraerlo de una manera interesante que les podría ayudar a otros o les podría dar una idea de algo que probar. Al final, para mí, parte del gran valor de las conferencias internacionales es el networking, por supuesto, hablar con los speakers también, pero también te da una luz o una confirmación de si en lo que estás trabajando y la forma en que lo estás trabajando es algo mundial o es algo que solo tú estás haciendo. Entonces, para mí mi tips es primero lograr confiar en ti, que tu experiencia es única, que es muy valiosa y que hay gente que está interesada en lo que tú has logrado aprender hasta ahora. De ahí al momento de una charla tal vez es contar una historia, tal vez no tanto como lo técnico. Uno por ser alguien técnico en general, es como, ok, sí, me puedes enseñar cómo hacer una aplicación móvil, cómo instalarlo, cómo configurarlo, muy bien, muy bien. Pero realmente lo que más valioso me parece a mí es cómo lograste tú, solucionar un problema súper interesante de una manera creativa o de una manera peculiar, cómo lograste utilizar una tecnología de una manera diferente o cosas por el estilo. Entonces, cuenta una historia, es algo muy valioso y por supuesto disfrútalo, porque si estás haciendo todo el esfuerzo de aprender a hablar en público, preparar la charla, ponerte nerviosa, de ahí ilusionarte y desilusionarte por las cantidades de conferencias en las que aplicas, entonces por lo menos ya que sea el momento, disfrutarlo al máximo. Y pues, ¿qué más? Cuando tratas de aplicar a conferencias internacionales, tratar de aplicar a la mayor cantidad posible. Entonces ahí, en mi caso, supóngase es de aplicaciones móviles, entonces había un GitHub donde hay una serie de conferencias y me decían, ok, esta conferencia va a ser en enero, este febrero, este marzo, en abril, mayo, junio, julio, agosto. Entonces ya decía, ok, estos son las conferencias a las cuales yo me quiero animar a aplicar, pongo las fechas y realmente no tiene que ser una charla distinta cada vez, puede ser la misma charla diferentes veces, simplemente la vas modificando, porque al final, como cualquier cosa, la práctica hace al maestro. Entonces, si practicamos una y otra vez, vamos a lograr mejorar la charla que queremos dar, o incluso si estás empezando, a menos que empeces, pues nunca vas a llegar a ser muy experto, a menos que intentes y falles muchas veces. Yeah. Eso era todo. Gracias, Ceci. Continuamos con Albi. Tal vez, María, nos pasas a la siguiente slide. No sé si María se nos desconectó, fíjense. Creo que se congeló. Sí. Bueno, Albi, si quieres nos cuentas tu experiencia. Ok, sí. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Albi Valcárcel, a todas y a todos. Yo soy ingeniera en ciencias de la computación y trabajo como desarrolladora de juegos. Yo les quería contar acerca de mi experiencia en un evento que fue el Google Play Indie Games Festival Latinoamérica 2018, así se llamaba. Era un evento, era un concurso donde nosotros teníamos que presentar proyectos publicados en Google Play que fueran juegos y que fueran hechos en Latinoamérica. Pues yo me enteré de la convocatoria y dije, bueno, yo me apunto, yo me voy, yo quiero ir a Brasil a presentar mi proyecto, porque era de ir a Brasil a presentar el proyecto. Pues bueno, me emocioné mucho y bueno, llené mi formulario, yo estaba como, teníamos 2 proyectos que podíamos presentar, entonces yo estaba muy ilusionada de poder ir a Brasil y presentar. Esa era, yo tenía la ilusión, ¿verdad? Entonces, yo planeé mi charla, pues estaba muy, muy emocionada y como dijo Andrea, ¿verdad? Pero a la hora de estar allá, ahí van a escuchar pues el resumen de todo lo que hemos dicho todas. Pues al estar allá, me enteré de que yo iba a ser la última en pasar, ¿verdad? Porque lo hicieron por un orden
por el título de los proyectos. Ahí está una foto donde estoy yo con todos los demás presentadores. Yo fui la única mujer esa vez. Había gente de súper alto nivel, hay unos chicos de Uruguay que prácticamente eran mis ídolos en esa oportunidad. Yo iba a estar como compitiendo contra ellos, yo iba a estar presentando y yo sabía que no les iba a ganar, ¿verdad? Yo sabía de que no iba a poder pues competir contra ellos, pero pues estaba ahí. Y aparte, como decía Andrea, pues tenía el reto de que estaba el jurado a quien yo quería impresionar, ¿verdad? Estaba la gente a la que yo quería impresionar, era en un auditorio, y aunque yo ya había dado clases en la universidad antes, pues me entraron los nervios. Y yo al ver como que iba a ser la última y me senté en el auditorio a esperar a que todos pasaran, y yo me tronaba los dedos y yo me movía y yo sudaba y yo estaba así, y estaba así. Y entonces estaba yo, respiraba, trataba de respirar, ¿verdad? Lo que decía Andrea, trataba de respirar porque yo había escuchado también ese tip, entonces trataba de respirar, trataba de concentrarme en lo que estaban presentando los demás para que el tiempo fuera pasando, ¿verdad? Porque si no iba a estar yo súper nerviosa todo ese tiempo. Y pues me recordé de que cuando, ya se me había olvidado, pero me recordé que cuando yo era chiquita, mi papá le gustaba escribir poemas y mi papá me ponía a mí a declamarlos. Y entonces me recordé de eso, de que yo había declamado poemas frente a un auditorio con un montón de gente, lo había hecho cuando estaba chiquita. Y entonces me recordé y dije, bueno, yo puedo hacerlo, yo lo he hecho, yo he hecho cosas difíciles, como decía Andrea, yo puedo. Y entonces, bueno, yo estoy aquí, estoy en Brasil, ya me vine, pues ya no me queda de otra, tengo que pasar, ¿verdad? Algo que me ayudó también es que mi hermano se fue conmigo, mi hermano habla portugués y es súper estresante también que yo sentía que la gente me hablaba y yo no entendía el idioma, yo no entendía. Entonces yo me veía como, la gente en Brasil es bien diversa, y entonces me veía como la gente de Brasil. Y entonces, por ejemplo, durante el evento había una parte donde nosotros tenemos que presentar en stands nuestros proyectos y la gente me preguntaba en portugués y yo no sabía qué decirles. Y entonces eso, como decía también Andrea, sumaba a mis nervios, ¿verdad? Hay cosas que suman a los nervios y hay cosas que restan a los nervios. Entonces, estar en un país donde yo no conocía, yo no hablaba el idioma, eso sumaba a mis nervios. Pasar de último en la presentación sumaba a mis nervios porque estaba como más tiempo yo ahí tronándome los dedos. Entonces, pues las cosas que bajan a los nervios, vamos a tratar de hablar un poquito acerca de ellas, es la primera, prepararte, ¿verdad? Entonces, hacer tu presentación que esté impecable, que por ahí se nos van algunas cosas como aquí voy a poner una imagen y tal vez lo dejo ahí y se me olvida y llega el día de la presentación y pues ahí está el texto de aquí va la imagen. Y pues tratar de evitar esas cosas, ¿verdad? Tratar de revisar para que todo esté impecable, eso va a restar a tus nervios. También practicar. Entonces, si le pides a ya sea un familiar, mejor si es un colega o una colega. Mira, escucha mi presentación, yo voy a decir esto y esto. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas si pongo esto antes o después? Entonces, mejor si es un colega porque te va a decir, una colega te va a decir, bueno, mira, esto no se entiende, creo que puedes poner esto antes, esto después, puedes complementarlo con esto, o incluso te puede decir como, mira, te pueden preguntar estas y estas cosas, entonces tú prepárate con las respuestas, ¿verdad? Es normal, estar nerviosos es normal, ¿verdad? Más que todo cuando participamos en un evento que es extraño para nosotros, pero también como decía Andrea, ¿verdad? Tenemos como algunas otras experiencias que nos ayudan como a hacer pues estos milestones o estos lugares donde nosotros nos podemos anclar y decir, bueno, yo he hecho esto antes, entonces ahora voy para adelante. Y ahora esta foto, la verdad, la utilizo como algo que me motiva, como algo de que yo puedo decir, yo lo logré. Yo presenté, para ir terminando, yo presenté, pasé, agarré el micrófono sudando y bueno, aquí voy y lo había practicado tanto que yo me lo sabía y yo lo dije y bueno, ahí está, y terminé. Y al final estaban unos chicos también en portugués molestándome, me dijeron algo así como tan nerviosa que estabas y ya viste que te fue muy bien. Yo no les entendí, entonces le dije, mira, ¿me lo puedes decir en inglés? Porque no entiendo qué me estás diciendo. Entonces me dijeron, bueno, me lo repitieron en inglés, entonces así como, ok, gracias, porque no sabía qué decirles, entonces gracias. Y bueno, como les digo, esta foto, ahora yo la tengo en mi Twitter, la tengo en mi Facebook como portada, porque es algo que me recuerda de este reto que yo tuve y de cómo yo lo superé.
y de que ahora esto me va a ayudar a subir de nivel, a pararme en esta piedra que ahora se volvió esta experiencia y a poder escalar, ¿verdad? A un lugar más alto. Entonces, esa era mi experiencia dentro de un resumen de los tips y muchas gracias por la oportunidad y por escucharme. Buenísimo, muchísimas gracias, Aldi, por compartir tu experiencia. La verdad, todas las panelistas han sido muy valiosas cada una de sus contribuciones. Teníamos preparado una actividad para ahorita, pero por cuestiones de tiempo no la vamos a hacer. Sin embargo, queremos dejarle unos recursos adicionales. El panel de expertas que estuvieron el día de hoy están en este canal de Telegram. Ahorita voy a poner el link acá. Y cuando ustedes estén llenando sus CFPs, pueden acercarse al grupo y ahí estamos todas para poder apoyarlas en lo que ustedes necesiten para poder hacer su aplicación. Yo les estoy pegando en este momento varios links, son un montón, entonces lo vamos a poner también en el Meetups. Entonces aquí arriba está el link para el grupo de Telegram para hablar con el panel de expertas. Luego tenemos unos links que son para que ustedes apliquen. Ahorita van a haber varios eventos para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Universidad de Galileo, que ahí está el link, organizado por Universidad de Galileo. La convocatoria de CFPs termina el lunes, entonces tienen el fin de semana todavía para aplicar y si tienen dudas, ahí estamos todas pendientes del Telegram. También tenemos otra que estamos organizando, Women Who Code Guatemala, Universidad de Landívar, también nos está apoyando Galileo, Wonder Woman y la Universidad del Valle, la OWCD y otras comunidades para tener eventos el día 19 y 20 de marzo. Y el tema general es mujeres y niñas liderando en ciencia. Entonces ahí está el link también para que apliquen y apliquen los consejos y los tips que se dieron hoy, que se animen. Ese es el objetivo de hoy, que ustedes se animen a compartir lo que saben. Y hay otros recursos adicionales que están en inglés, como introducción a hablar en público. Hay un taller y otros talleres para armar CFPs que están en inglés también. Y pues sin más, les agradecemos muchísimo su presencia, su atención, su participación. Yo creo que todas estamos muy contentas y consideramos que este taller fue un éxito. Entonces, que tengan un feliz fin de semana y gracias por todo. Por favor, síganos en nuestras redes y estén pendientes de nuestras actividades y talleres que son para ustedes. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, buen día. Nos vemos en el Telegram. Hasta pronto.